Querido alcalde, querido candidato, Yolanda, Ana, queridas amigas y amigos, quiero decir que estoy encantado de estar aquí en Villaviciosa, muy contento. Hace tiempo le dije al presidente de nuestro partido, Alberto Núñez Feijóo, que yo estaba a disposición para lo que quisieran y lo que quisieran, y han querido y me han dicho que por qué me venía a Villaviciosa. Ha habido alguien que ha insistido bastante en Villaviciosa, los que están aquí sentados que han insistido mucho, y entonces, pues, como todo eso tiene alguna autoridad también, pues con mucho gusto estoy aquí en Villaviciosa, con mucho gusto estoy con todos vosotros. Y os tengo que decir que muchas gracias por invitarme, pues estoy encantado, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí, muy a gusto de estar aquí y estoy a vuestra disposición en esta presentación de candidatura. En esta presentación de candidatura, lo primero, lo mejor que puedo decir es que el mejor éxito de esta candidatura para el próximo alcalde de Villaviciosa y para todos los vecinos es que la candidatura tenga un gran éxito, y tener un gran éxito significa que tener una gran victoria. Y por lo tanto, yo quiero decir que aquí en Villaviciosa no espero cualquier cosa, espero una gran victoria. Para eso, como yo tengo alguna creencia por la historia, pues yo me he repasado algunas cosas antes de venir a Villaviciosa, ¿no? Y he dicho, a ver qué ha pasado conmigo cuando yo mandaba, qué pasaba en Villaviciosa. Y entonces, pues en el 91 nos fue muy bien en Villaviciosa, en el 95 nos fue muy bien en Villaviciosa, en el 99 nos fue muy bien, en el 2003 muy bien. Ahora no mando, pero espero que nos vaya muy bien. Por lo tanto, espero una gran mayoría en Villaviciosa. Y a Villaviciosa se conoce muy bien, se le conoce muy bien al candidato, se conoce muy bien al Partido Popular, se conoce muy bien lo que necesita y por lo tanto nadie extrañará que yo no añada nada a las palabras que ha dicho nuestro candidato. Todo lo que ha dicho él me parece muy bien y a todo lo que ha dicho pues me sumo y le deseo a él y a toda la candidatura pues eso, un gran éxito y una gran victoria. Hay que comprender bien, y yo utilizo estos actos, me gusta utilizarlos para intentar explicar algunas cosas, intentar hacer comprender algunas cosas. ¿Qué significa para España en los próximos meses? ¿Qué significa para España este año especialmente? Porque no se puede hablar de las próximas elecciones del 28 de mayo, de las elecciones municipales y autonómicas, y no hablar de las elecciones generales. Todo es un proceso común que tiene dos partes. Una parte es municipal y autonómica, pero es una parte sustancial, y otra parte también, evidentemente, son las elecciones generales. Ya he dicho, y hemos hablado de Villaviciosa, y me sumo a las palabras del alcalde, pero también de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, donde también celebra elecciones, ha sido durante este tiempo un gran contrapunto de la política nacional de una coalición arrogante e incompetente. Y la Comunidad de Madrid lo ha hecho con éxito, lo ha hecho muy bien, siendo ese contrapunto. Hasta el punto lo ha hecho con éxito, lo ha hecho bien, que decir Madrid hoy en todas partes es hablar de una sociedad libre, de una sociedad abierta, de una sociedad próspera, dinámica e integradora. Decir Madrid es decir proyectos, inversiones, oportunidades, iniciativas, trabajo. Decir Madrid es decir libertad, es decir convivencia y es decir progreso. Y decir Madrid es también una esperanza de futuro muy grande en lo que significa en sí mismo Madrid y en lo que significa Madrid, que es mucho para la política española, para toda España, para la nación española. Y quiero decir con toda claridad, por si alguien tiene alguna duda, que para mí decir Madrid es decir Isabel Díaz Ayuso. Pero entender lo que es estas elecciones, además de eso, y además no solamente de defender lo que tenemos, porque hay unas actitudes, hay diferentes actitudes cuando uno tiene problemas que resolver y España vive en un momento crítico y muy importante. Uno puede tener la actitud de acomodarse, entregarse, lo que algunos pueden llamar rendirse, o dejar que le lleve la corriente de las cosas sin enfrentarse a ellas, sin intentar cambiar el rumbo de la nación, el rumbo del país,
Otro puede ser hacer unas políticas de defensa tan grandes que ahoguen las iniciativas y al final no dejen prosperar lo que significan las políticas positivas, las políticas maduras, las políticas que hacen que los países fundamentalmente progresen. Eso se hace con políticas serias, con políticas solventes, no con iniciativas frívolas. Se hace con políticas solventes y con políticas serias. Entonces, en España nos jugamos en los próximos meses la apertura de un proceso constituyente, o como algunos llaman también, como se quiere decir, de un proceso destituyente. Quiero decir, si la coalición que existe en este momento en el gobierno continuase después de las próximas elecciones, pasase el trámite de estas elecciones, el trámite importante de estas elecciones municipales y locales, y continuase en el gobierno, España va abocada inevitablemente a un proceso constituyente, es decir, a un proceso de destrucción de la Constitución, de destrucción de nuestra legalidad vigente y de sustitución por otra legalidad, por otra Constitución, por otros procesos políticos completamente distintos. Eso se puede llamar la apertura de un proceso constituyente o la culminación, como digo que algunos dicen, de un proceso destituyente. En todo caso, sea lo que sea, si eso se produce, es el fin de la España constitucional que hemos conocido hasta ahora, es el fin de la transición democrática que nos ha traído hasta aquí y es también culminar no un cambio en el país, sino un cambio de país. Es culminar lo que puede significar una sociedad irreconocible para muchas personas, para la mayoría de los españoles que vivimos en el país. Y es que a eso nos ha llevado la política divisiva, sectaria, de enfrentamiento, de fragmentación que hemos tenido que padecer durante estos años. Y hay dos preguntas que podemos hacer todos aquí y que se han hecho en público que denotan cuál es el significado y cuál es la realidad de la España en que vivimos y cuál es la magnitud de las incógnitas que se abren. La primera fue cuando un dirigente socialista le preguntó al actual presidente del gobierno: oye, Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? No es mala pregunta para alguien que está encargado de dirigir el gobierno de la nación. La segunda se la acaba de decir una dirigente a una ministra del gobierno, famosa por distintas circunstancias, que le ha preguntado: oye, ¿tú sabes qué es una mujer? Pues esas dos preguntas son una manifestación expresa de lo que estamos viviendo hoy en España. Pero sobre todo, lo más importante, lo más relevante, no es solamente el hecho de la pregunta. Lo más relevante y lo más importante es la falta de respuestas. No hay respuestas a preguntas tan capitales y tan esenciales como esa, que no sea la de la aspiración de un proceso constituyente o la de la consolidación, como digo, de una sociedad absolutamente irreconocible. Y es verdad que hay bagajes intelectuales a los cuales no se les puede pedir demasiado. De los actuales dirigentes del gobierno y del actual máximo responsable del gobierno, yo solamente en su bagaje intelectual conozco dos pensamientos, sin duda profundos, que han contribuido mucho a la historia del pensamiento público. Una vez fue cuando dijo: no es no. Y otra vez cuando ha dicho: sí es sí. Esos dos pensamientos profundos, a partir de ahora, formarán parte, sin duda, del capital político más importante que ha tenido. No solamente un centro izquierda, no solamente una izquierda, sino también la política en general en cualquier parte del mundo. Pero lo malo es que las consecuencias de eso, las consecuencias que nos llevan a una sociedad difícilmente reconocible al margen de la mayoría social y en manos de una minoría extremista muy profunda, son ya normas de obligado cumplimiento. Normas de obligado cumplimiento en España, que nos tienen que hacer reflexionar qué vamos a hacer cuando tengamos la responsabilidad de gobernar con todo eso que se ha puesto en marcha. Son minorías extremistas que gobiernan en España las que quieren cambiar no el país,
sino quieren cambiarnos de país. Son minorías extremistas, separatistas o antiguos terroristas los que animan, los que condicionan, los que dirigen el gobierno de España. Son aquellos que alardean de que solamente ellos son capaces de condicionar el gobierno y que aquellos que quieren acabar con España son los que dirigen el gobierno de España. Cuando uno tiene que explicar aquí o fuera de aquí que en España gobierna una coalición de socialistas radicales cuya única ideología, cuya única razón de ser es estar al precio que sea, a costa de lo que sea, sea de la sociedad española, sea de la nación española, sea de la más elemental verdad, pero no son socialistas radicales, con los comunistas, con los separatistas y con los antiguos terroristas, eso es una coalición indeseable. Indeseable para el presente de España, pero sobre todo indeseable para el futuro de España. Decía un gran político español, en el cual yo he estudiado mucho sobre él y he aprendido mucho sobre él en la historia, don Antonio Cánovas del Castillo, el gran creador de la restauración en el siglo XIX, una restauración que duró también 40 años y que qué pena que no hubiese durado mucho más, porque realmente trajo años de convivencia y de equilibrio también en España con sus problemas, pero los trajo. Decía don Antonio Cánovas del Castillo que la política que no es posible es sencillamente mentira. Pues España no está hoy para políticas imposibles. No está para iniciativas condenadas al fracaso. No está para políticas pequeñas. Está justamente para retomar políticas positivas, políticas integradoras. Está justamente para rediseñar y poner en marcha un gran proyecto integrador, un gran proyecto de reconstrucción del país, para volver al tiempo de la España atractiva, de la España que hacía posibles las cosas, que hacía posibles las mayores ambiciones de los españoles. Esa reconstrucción que tiene que basarse sobre los elementos y los pilares fundamentales de la transición democrática, que son los que han dado años de prosperidad, décadas de prosperidad, de seguridad, de estabilidad y de posibilidades a los españoles. Y hay que preguntar cómo podemos conseguir eso. Yo lo quiero decir con toda claridad. Lo ideal en una sociedad madura, lo ideal en una sociedad democrática madura con España, sería que hubiese dos pilares en la sociedad. Esos dos pilares, como había en la transición, son los que tienen que gobernar el país. Uno pondrá el acento en unas cosas, otro pondrá el acento en otras cosas, pero el rumbo del país no se pone en cuestión, ni los elementos esenciales que vertebran la nación, que hacen posible la coexistencia, la integración, el progreso, no se ponen en cuestión. Se ponen en cuestión otro tipo de políticas. Pues bien, esos dos pilares existieron durante mucho tiempo. Pero hay uno de esos pilares que ha dejado de existir, que se ha convertido en la coalición indeseable a la que me he referido antes. Y si no existen esos dos pilares, ¿cuál es la fórmula política que nos puede acercar mejor a lo que nosotros queremos? Pues solamente un gobierno fuerte. Solamente un gobierno fuerte capaz de tomar decisiones rápidas, profundas y que afecten a la mayoría de los españoles. No un gobierno débil, un gobierno fuerte. Y lo quiero decir también con claridad. Yo tuve la responsabilidad de unir a todo lo que estaba a la derecha de la izquierda. Y el Partido Popular ganó cuando estaba unido todo lo que estaba a la derecha. Que tienen que quedar claras cuando dicen ¿qué queréis hacer? Igual que he manifestado un apoyo total al alcalde de Villaviciosa, igual que he dicho que Madrid, decir libertad es decir Isabel Díaz Ayuso. Quiero decir también que mi confianza hoy en el Partido Popular y en Alberto Núñez Feijóo es una confianza plena, porque estoy convencido de que va a pasar sus políticas cuando tenga la posibilidad de realizarlas, que será en las próximas elecciones, en algunas cosas
que son muy sencillas, pero que yo quiero recordar aquí en Villaviciosa. La primera: España no es un puzzle. España no es un residuo de nada. España no es ni va a ser una federación, ni es ni va a ser una confederación, ni es ni va a ser una nación de naciones, ni es ni va a ser un Estado plurinacional. España es y va a ser una nación de ciudadanos libres e iguales. Segundo, la soberanía nacional ni se divide ni se fracciona. La soberanía nacional reside en el pueblo español. Y solo el pueblo español decide sobre el presente y sobre el futuro de España. Y el que atente contra la soberanía de España, que se atenga a las consecuencias. Tercero, las leyes son iguales para todos. Y las leyes deben ser respetadas. Ni hay democracia, ni hay libertad si no hay Estado de Derecho y no se respeta la ley. Y no es aceptable hacer leyes a beneficio de personas individuales. Y por eso, si hay que restablecer el delito de sedición, se restablece el delito de sedición. Hay que aprobar normas para que convoque un referéndum ilegal, cometa un delito, se aprobará esa ley, se aprobará esa norma para que eso sea delito, como lo fue y como derogaron los socialistas cuando llegaron al gobierno en el 2004. Si es necesario modificar una ley para que los violadores, los acosadores o los pederastas no salgan a la calle, esa ley se reforma. Integrar a los españoles y no dividirles, si es necesaria la coexistencia, la convivencia, la iniciativa conjunta, el coexistir razonablemente, es no dividir a los españoles en buenos y malos. Y la ley de memoria democrática, que es una ley de memoria autoritaria, tiene que ser también derogada. Cuarto, las instituciones se respetan. Las instituciones no están hechas para jugar con ellas, ni para servirse de ellas. Tienen que respetarse en su dignidad, tienen que respetarse en su funcionamiento y tienen que respetarse en la calidad y cualidad de las personas que las representan. Una democracia fuerte, una nación seria, se basa fundamentalmente en unas instituciones creíbles y solventes. Cuando los países empiezan a descreer en sus instituciones, entran en muy graves crisis. Y no olvidemos nunca que sigue siendo una verdad en todas partes del mundo y también en España, que el primer elemento competitivo de un país es justamente unas instituciones sólidas y sanas. Nadie invierte en un país donde la ley no se aplica. Nadie invierte en un país donde la seguridad jurídica no existe. Nadie invierte en un país donde la ley no se respeta. Nadie invierte o confía en un país donde se hacen leyes en beneficios de los delincuentes. Nadie puede entender que se pueda dar un golpe de Estado y que resulta que los que paguen los platos ratos del golpe de Estado sean el resto de los españoles y no aquellos que han dado el golpe de Estado. Quinto, el rumbo económico del país se cambia. Y el rumbo económico del país, que ya sabemos cómo hay que cambiarlo y qué es lo que hay que hacer, hay que cambiarlo para mejorarlo. Y naturalmente España necesita más crecimiento, no menos crecimiento. Necesita más empresa,
no insultar a los empresarios todos los días. Necesita más inversión, no detener la inversión con la inseguridad jurídica. Necesita más trabajo y no expulsar a los jóvenes del mercado de trabajo. Necesita, por supuesto, una viabilidad en su economía y no hundir a las generaciones jóvenes españolas, aplastarlas con un déficit o con una deuda insostenible que van a tener que pagar y que vamos a tener que hacer un esfuerzo gigantesco para tapar, para aliviar esa deuda formidable. Yo solo quiero recordar una cosa: cuando nosotros llegamos al gobierno en 1976, la deuda de España era el 70% del Producto Interno Bruto. Cuando nos marchamos era el 38%. Ahora la deuda es el 120% del Producto Interno Bruto. Y ahora el déficit público está en el 7%. Yo recibí un déficit público del 7%. Y dejamos una España en superávit. Pero yo digo, hay que remangarse mucho y tomar decisiones de un gobierno fuerte, ya que no tenemos el otro pilar con el que actuar, tomar muchas decisiones para rebajar una deuda o para rebajar un déficit que nos caerá y nos va a caer naturalmente encima de todos nosotros, debilitando nuestras posibilidades, debilitando nuestros crecimientos y cayendo sobre todo sobre las generaciones jóvenes a los que estamos endeudando. Y eso hay que hacerlo también para mantener un sistema de pensiones viable, posible, a favor de los pensionistas de España, que cada vez van a ser más, que cada vez y que tienen derecho a una buena pensión, pero que hay que decirle que el sistema es viable o no hay. Y lo que se está haciendo ahora no solamente no es una reforma seria de las pensiones, es una puñalada en el corazón del futuro de las pensiones. Todo esto es construir una España positiva, viable, integradora, atractiva y necesaria. Vamos a mandar los extremismos al rincón. Los extremismos es la expresión de las políticas inútiles. Pues bien, vamos a hacer de nuestra convicción las políticas útiles. Y yo quiero decir que desde este punto de vista y desde esta posición, no tengo la menor duda en el mundo de hoy, que es un mundo extraordinariamente complicado, con enormes desafíos, con muchas decisiones difíciles que tomar. No tengo la menor duda que el recuperar el valor de los compromisos, el recuperar el valor, el significado del valor moral, de la claridad moral de los actos, es la mejor política posible. El mundo con ideas, el mundo con convicciones, el mundo con valores, esa España atractiva, esa España viable, esa España positiva, es la España que tenemos que construir. Y es la España que tenemos que empezar a hacer sin duda ninguna en los próximos meses, empezando el próximo 28 de mayo y terminando y culminando en las elecciones generales. Si en Villaviciosa de Odón el futuro se llama Pedro, si en Madrid el futuro se llama Isabel Díaz Ayuso, en España el futuro también tiene un nombre que se llama Alberto Núñez Feijóo. Y esto es lo que os quería decir. No es lo que os quería decir. Voy a decir unas cosas, no voy a decir todo, pero voy a decir algunas cosas. Entonces espero que se me haya entendido. No se me ha entendido muy bien. No se haya entendido, yo siempre termino igual. ¡Viva el Partido Popular! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!